Muy buenas tardes, tengan ustedes, querido público, que nos hace el favor de acompañar en esta serie de polianarquía que estamos tocando la puerta del quinto programa. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida y, por supuesto, en esta bienvenida también nos acompaña María Camila. María Camila, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, acá en nuestra cita en Polianarquía tenemos una nueva temática un poco complicada como siempre, pero esperamos que les siga gustando. Bien, así es, vaya que complicada. Vamos a tocar el tema de Somalia. Somalia es quizás como, algunos términos asociados a la manera de sinónimo con Somalia. Podríamos hablar en términos de pobreza, de hambre, guerra, escasez de todo, de escasez de agua, escasez de comida, y es dueña de un gran prestigio ancestral, ¿no? Tiene una historia muy antigua que se fue deteriorando por las inclemencias del tiempo, intervencionismos, abandono, falta de educación y una lucha interna que lleva lleva más de 30 años, pero para describir este país, vamos a empezar por hacer su ubicación. Es un país que verdaderamente está en condiciones deplorables. Somalia está fácil de ubicar en el mapa porque está en la parte más oriental del continente africano, con una población de 15.890.000 habitantes. Ocupa un área de 637.540 kilómetros cuadrados. Se sitúa exactamente, para ubicarlo, en la punta de una región conocida habitualmente como el Cuerno de África. Es donde se hace un cuernito del lado derecho, y por eso se le da el nombre de Cuerno de África, por su parecido a un cuerno de rinoceronte, ¿no? Este cuerno de rinoceronte también está integrado por países como Etiopía y Djibouti. La descripción de su territorio no es nada alentadora. Es decir, en su historia ha ido evolucionando de haber sido un país muy rico, pero no hay incluso referencias por la gran del deterioro que hubo en intervencionismos, etcétera, ¿no? Entonces no hay mucha antecedente, pero el territorio somalí está compuesto principalmente de llanuras, mesetas y tierras elevadas. En el norte, sin embargo, las montañas Karkar Mountain se sitúan a una distancia variable del Golfo del Adén. El tiempo es cálido durante todo el año, es decir, allí hay dos estaciones, como en algunos puntos del país allí creo que no hay estación ni de ferrocarril, o sea, la única estación que hay es la estación cálida. Y los veranos son inclementes, excepto en los territorios de mayor altitud en el norte del país. A pesar de localizarse en el ecuador terrestre, la lluvia en el país es muy escasa, ¿no? Y la mayor parte de Somalia se encuentra en terreno árido y semiárido, adecuado tan solo para el pastoreo, y además un pastoreo nómado. Pues van comiéndose lo que hay en una zona y luego van para otra zona, porque no hay un ciclo de siembra en el pastoreo, y este pastoreo nómada lo practica la mitad de la población. Solo en algunas áreas de lluvias moderadas en el noreste y en el suroeste, donde se encuentran los dos ríos importantes del país, es en donde se practica una agricultura de una cierta importancia. La geología actual, que además también es interesante, la geología local, requiere de la presencia de una explotación racional, y hay valiosos yacimientos minerales. La larga costa de Somalia, que son 3.025 kilómetros, ha tenido una importancia histórica debido a que permitía el comercio del Oriente Próximo con el África Oriental, y actualmente como camino de paso obligado hacia el Canal de Suez. O sea, esto pudiera también ser explotado, pero ha sido explotado para deterioro de esta población, ¿no? Con esto damos una muy breve bosquejo de lo que es la geografía en este país.
Y Camila, ¿tú qué nos puedes platicar acerca de la historia, que es la que va a enriquecer lo que es nuestros comentarios? Pues resulta que la historia de Somalia es muy antigua y se tienen referencias más o menos alrededor del siglo IV, el siglo V, de haber sido un país económicamente poderoso por su ubicación geográfica, Jorge, como tú ya nos contaste, siendo el canal de Suez un paso obligado de una gran cantidad de gente, por lo que se desarrolló una pujante sociedad comercial. Sin embargo, no se tienen datos precisos debido a continuos cambios, luchas internas e invasiones. Por ejemplo, los italianos colonizaron el área mayor y más fértil de este territorio, creando la Somalia italiana, que existió oficialmente como colonia italiana desde 1750 hasta 1999. En el verano de 1941, el territorio fue ocupado por tropas británicas que administraron la Somalia italiana hasta noviembre de 1949, cuando esta pasó a ser un territorio del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas bajo administración de Italia. Somalia, digamos que fue surgiendo sucesivamente de la unión de los territorios británicos e italianos en el año 1960. La Liga de Juventud Somalí se mantuvo en el poder en la década de los 60 con el presidente Abdi Rashid Sheikh, quien fue asesinado hacia el año 1969, y un golpe militar estableció como presidente a Mohamed Siad Barre. Durante esta época, Somalia mantuvo relaciones con lo que fue la Unión Soviética, pero cuando esta apoyó a Etiopía, rival pues, de Somalia, esta buscó unirse con lo que es pues, la OTAN, lo que provocó un desequilibrio en el plano económico de este país. Aquel grupo se dividió en 1991 por enfrentamientos entre clanes tradicionales, el Movimiento Patriótico Somalí con sus siglas MPS, que se ubican hacia el sur, el Movimiento Nacional Somalí, también con sus siglas MNS, pero en el norte, y por otro lado el grupo Congreso Unido Somalí, CUS, que tomó la capital de este país, provocando así la salida del presidente Barre. Mohamed Ibrahim Egal estableció un gobierno en el norte llamado Somalia, el cual no fue reconocido por el resto de los países. El mismo año se escinde también Jubalat, posteriormente desaparecida. Ya hacia 1998 se autoproclamó otro estado en Puntland. Desde entonces el país ha carecido de un gobierno central, siendo característico el dominio de ciertos grupos feudales en algunos territorios. Pero hacia 1992 Estados Unidos envió unas tropas para así ayudar en la repartición de alimentos y para socorrer a una población que pasaba por una hambruna, y además para proteger en caso de peligro los barcos petroleros y de mercancías con destino pues, hacia este país, al país americano, y con paso obligado por las aguas jurisdiccionales somalíes. Pero el CUS se opuso a esta intervención y provocó la interrupción de la ayuda extranjera. La ONU también intervino para la formación de un gobierno sin pues, tener algún éxito, y por otro lado Somalilandia presenta una mayor estabilidad, pero sigue sin ser reconocida aún por los demás países, digamos que por la comunidad internacional. Bien, estarás de acuerdo, Camila, que es un enredijo tremendo lo que es la historia, y solamente estamos analizando años recientes, ¿no? No nos vayamos más atrás, porque justamente por esa terrible afluencia de gente y de intervencionismos y guerras internas y todo, se perdió por mucho de la historia, y por eso no se tienen referencias, ¿no? Pero bien, ya con esto que nos acabas de platicar, nos podemos dar una idea, ¿no? del contexto en donde nos adentraremos un poco más a su situación actual. Somalia vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, provocada por una grave sequía con varios años de prevalencia y el COVID-19, sumados a los efectos de las décadas ya varias décadas de conflicto que lleva en esto. Unos 7.700.000 personas somalíes necesitarán asistencia humanitaria en este 2022. 7.700.000 están en peligro de morir de hambre.
y lo que supone un aumento del 30% en tan solo un año. El año pasado eran 6 millones, ahora son 7.700.000. Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios en el país han solicitado cerca de 1.500 millones de dólares para asistir solo a 5,5 millones de personas el año que viene, para llevar ayuda inmediata, a los más afectados por la sequía. La ONU ha liberado 17 millones de dólares del Fondo Central de Respuestas a Emergencias. Las vidas de la gente en Somalia está en juego y no tenemos tiempo de perder. Eso fue lo que dijo el responsable de asuntos humanitarios en la ONU, Martin Griffiths. Para salvar vidas, añadió, para salvar vidas en Somalia y evitar otra catástrofe humanitaria, debemos liberar fondos ahora para que la gente pueda protegerse de más hambre y empobrecimiento, pero lo que hay que hacerlo ya, ahora. La asignación eleva la financiación total para Somalia el año pasado de 2021 a 52 millones de dólares. Esto se suma a los casi 60 millones de dólares aportados por los donantes a través del Fondo Humanitario para Somalia, que apoya proyectos de organizaciones internacionales y nacionales. Exacto, Jorge, y pues con base también un poco hacia la crisis actual y ayudas, pues como ya lo hemos visto, ha sido una crisis que ha sido pues como muy progresiva, que ha estado muy vigente en la historia de Somalia. Pues resulta que el plan de respuesta también que ha presentado la ONU para el 2022 estará dando prioridad a 5 millones de las personas más vulnerables, incluyendo más que todo 1 millón de niños menores de 5 años. El dinero, pues se pronostica, se usará para afrontar lo que es el hambre y la desnutrición aguda, los brotes de enfermedades, la violencia y la exposición a artefactos explosivos. Es crítico que la ayuda aumente, dijo en una rueda de prensa el coordinador humanitario que hay allí para Somalia, que es Adam Abdemullah, que advirtió que la atención del mundo se está desplazando a la crisis de Etiopía. Si no llegan los fondos, pues se estimaría que unos 3,8 millones de somalíes se enfrenten a una inseguridad alimentaria aguda, digamos en lo que se pronosticaba para este año, y que aumente a 4,6 millones de personas, al menos en lo que va corrido de este 2022. Es probable que 1,2 millones de niños menores de 5 años sufran desnutrición aguda durante todo, digamos, los efectos que deje como tal el 2022, y de ellos casi 300.000 pueden morir si no reciben ese tratamiento inmediato. En lo que fue el 2021, las contribuciones de los donantes permitieron prestar asistencia a 2,3 millones de los 5,5 millones que lo necesitaban, Jorge. Imagínate, o sea, la crisis humanitaria es impresionante. Es un caos, ¿no? Y aquí hay una pregunta, María Camila. Faltan recursos para comer, faltan recursos para que la gente tenga agua, pero no faltan recursos para armas, ¿no? Las armas allí están. Para la guerra. Dentro de esto que estamos platicando, hay algunos actores que han tenido una situación, una relevancia dentro de la historia, por no decir que son los constructores de la tragedia somalia, ¿no? En primer lugar tenemos Siad Barre. Es un militar somalí que protagonizó un golpe de Estado, que es así como llegan al poder a través de golpes de Estado, y lo llevó desde 1969 hasta 1991 al poder en Somalia. 1991 fue derrocado por una alianza militar. En un principio instauró un régimen socialista que a mediados de los 70 derivará a un régimen dictatorial, como siempre sucede. Suben los grandes líderes de izquierda ofreciendo igualdades y se plantan en el plano dictatorial y se olvidan de todo, y viene su enriquecimiento y viene el caos, ¿no? Su etapa en el poder destacará por una dura represión, el abuso constante de sobre los derechos humanos y la guerra contra Etiopía.
Además, ese es otro ingrediente adicional. ¿Cómo es posible que invadan un país, se atrevan a invadir un país cuando tienen tantas y tantas carecias, ¿no? Y lo invaden en 1976, una región del este de este país con una población mayoritariamente somalí. El segundo actor es Abdiqasim Salah Hassan. Es el primer presidente de la República Somalí con cierta legitimidad institucional desde 1991. Fue escogido en la Conferencia de Paz de Djibouti para dirigir un gobierno de transición con sede en Mogadiscio y en el respaldo de la ONU, con el respaldo de la ONU, de la Unión Europea y de la Liga Árabe. Sin embargo, no ha conseguido cosechar los frutos deseados, ya que el país sigue desarticulado y su autoridad se diluye a medida que nos alejamos de la capital. Además, aparte de los señores de la guerra que no aceptan a Hassan como autoridad, nos encontramos también con el rechazo al diálogo de los autoproclamados estados de Somaliland y de Puntland. Este es Abdiqasim Salah Hassan. Otro actor importante dentro de este drama somalí es el Movimiento Nacional Somalí. Esta agrupación del noreste de Somalia, que tras la caída en el 91 del dictador Siad Barre y aprovechando la situación de caos y anarquía en la que se encontraba el país, proclama la independencia de esa región que pasará a denominarse Estado de Somaliland. Otro grupo que también destaca dentro de este gran teatro dramático es la ONUSOM. Es una operación de paz de las Naciones Unidas establecidas en abril de 1992 para supervisar la cesación del fuego en Mogadiscio, la capital de Somalia, y ofrecer protección y seguridad al personal de las Naciones Unidas, equipo y suministros a los puertos de mar y aeropuertos de Mogadiscio, y escoltar las entregas de suministros de ayuda humanitaria desde estos a los centros de distribución de la ciudad y a los de sus alrededores. La ONU finalizó su operación de paz en Somalia en marzo de 1995 con la operación ONUSOM II. Jorge, y pues como ya hemos escuchado también harto de Somalilandia, ¿no? Digamos que este país alterno, aún no reconocido, pero quiero hablar un poco sobre la libertad de expresión allí. Pues resulta que las autoridades de este autoproclamado país restringieron severamente lo que fue la libertad de expresión, especialmente la de las personas que presuntamente promovían la unificación con Somalia. La organización local Centro de Derechos Humanos denunció que 42 personas habían sido arrestadas en la localidad de Borama y 15 en las Adnot, por vestir una ropa que era confeccionada con la bandera de Somalia. Todas ellas quedaron en libertad, pues sin algún tipo de cargos después. Las autoridades de la localidad de Burao también arrestaron arbitrariamente al periodista independiente Abdimalik Mus Oldón por segunda vez en los últimos 2 años. Abdimalik permanecía detenido en relación con un altercado con el presidente de las redes sociales, a través de las redes sociales, en el que él afirmaba que la dirección de la Universidad de Barwao difundía el cristianismo. Después fue acusado de delitos entre los que figuraban difundir información falsa y propaganda contra la nación y difamación criminal. Al terminar el año, su juicio no había concluido y él permanecía aún detenido. El periodista había sido excarcelado gracias a un indulto presidencial tras haber cumplido 1 año de pena, pues de los 3,5 que se le habían impuesto en un principio, por cargos relacionados con las críticas a este presidente que él había publicado a través de Facebook. Entonces, Jorge, aquí vemos también que la religión, como esa diferencia de pensamientos, de ideología, también ha jugado, digamos que en medio de toda esta crisis. Sí, es un ingrediente que no falta en ninguna guerra, ¿no? El ingrediente de la religión. Pero fíjate que la situación no quedó solamente en la persecución de periodistas y opiniones particulares, ¿no? Es decir, en donde se limitaba la libertad de expresión, como apuntaste, sino que las autoridades
de Somalilandia desalojaron forzosamente y aprendieron a más de 7,000 hombres, mujeres, niños y niñas de la Sanod y sus alrededores, que es una región del Sool, y las trasladaron a los lugares situados en Puntlandia. El gobierno de Somalilandia afirmó que las personas desalojadas eran forasteras del sur de Somalia, que suponían una amenaza para la seguridad de Somalilandia. Algunas, y contrario a todo esto, algunas de estas familias llevaban 20 años viviendo en esa zona de la Sanod y desde entonces habían perdido sus propiedades, activos comerciales y medios de vida. Según la ONU, la mayoría de las personas desplazadas llegaron en un primer momento a Hualcayo, Puntlandia, para dirigirse sobre todo al Hirshabelle y Banadir, estado de Somalia sudoccidental, y necesitaban protección y ayuda humanitaria con urgencia. Las autoridades de Somalilandia no dieron aviso a las familias ni les permitieron llevar consigo sus pertenencias, en un abuso absoluto sobre esa gran mayoría de gente. Pues sin duda alguna, Jorge, como en todos los conflictos, en todas las guerras, hay cosas absurdas, ¿no? Y también es el caso que encontramos de los niños soldados, pues casi 30 años de guerra civil en Somalia han destruido gran parte de lo que es la infraestructura e instituciones, digamos, educativas de la nación y han causado innumerables muertes. Los niños han sido víctimas de asesinato y abusos graves por parte de todos, digamos, los grupos o entes que actúan en el conflicto. De hecho, en 2018, las Naciones Unidas documentó más casos de niños reclutados y usados como soldados en Somalia que en ningún otro país del mundo. Durante 2019, esta tendencia continuó con Al-Shabaab, reclutando niños soldado y promulgando represalias contra las comunidades que se negaban a cumplir esto, a enviar a sus niños. Niños de hasta 9 años pueden alistarse en las Fuerzas Armadas somalíes y los niños a menudo son secuestrados con este fin. Según la UNICEF, la situación está empeorando ya que las milicias han transformado escuelas en centros de reclutamiento, teniendo el reclutamiento y la seguridad de sus hijos para protegerlos. Por miedo a esto, han preferido separarse de ellos y enviarlos a campamentos de refugiados que se encuentran en las fronteras del país. El ejército de los Estados Unidos continúa realizando bombardeos aéreos en Somalia y otras operaciones militares que han demostrado pues matar a miles de civiles y es probable que maten y lesionen también a los niños. Igualmente, Al-Shabaab continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra también la población civil, que en 2019 causaron más de 750 muertes a civiles y también dejaron lesionados. La guerra ha afectado en gran medida a las escuelas, hospitales, con muchos edificios dañados, destrucción, y su acceso se ve obstaculizado en parte precisamente por estos factores del conflicto. Otro de los ingredientes, y se acaban los calificativos para describir la desgracia de este pueblo, es el reporte del 2016 de UNICEF. Se titula The State of the World Children, recopila datos del 2009 al 2015 e indica que existe un 37% de niños casados entre 15 y 18 años en Somalia. Igualmente, el 46% de las niñas son citadas a pasar a través de mutilación genital femenina. Oigan esto, el 46% de las niñas son citadas a esta mutilación genital femenina. Que afortunadamente, bueno, dicen ahí que afortunadamente está en declive, pero mientras no esté en cero, está existiendo y no hay grados, no hay ni mucho ni poquito, es una situación inaceptable, ¿no? Y un 33% de las personas en el país informando que creen que esta práctica debería determinarse. Por supuesto que debería determinarlo. Sin embargo, en 2016, la tasa de esta mutilación genital para mujeres y niñas fue la más alta del mundo, con un 98%. Es solo
lo publica la UNICEF del 2016, el peligroso procedimiento a menudo se lleva a cabo sin el uso de anestesia, con una cuchilla de afeitar o un cuchillo no esterilizado. Aproximadamente 1 de cada 10 niñas muere como resultado de la pérdida de sangre o infecciones causadas por esta operación. En Somalia no hay leyes nacionales que prohíban esta práctica, a pesar del extremo detrimento para la salud de las niñas. Sin embargo, las autoridades regionales están elaborando una legislación para el abandono de esta mutilación genital femenina. Y en el 2016, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Puntlandia emitió una fatua contra el contra esta mutilación genital femenina. No, vaya, es increíble el nivel que tenemos como seres humanos. Jorge, es increíble. Y también no podríamos dejar de lado lo que es el ámbito de la política en Somalia, pues tenemos como antecedente la cancelación de la votación prevista para el 10 de octubre del año pasado, que ya había sido prorrogada varias veces. El mandato de Farmajo, que expiraba el 8 de febrero, había sido prorrogado por 2 años por la Cámara Baja, pero esta decisión había sido rechazada por el Senado al considerarla inconstitucional por falta de aprobación de ambas cámaras. Esto provocó el estallido de una grave crisis política, con enfrentamientos entre facciones opuestas al ejército, que dejaron 10 de muertos. La mayoría de ellos pues eran soldados. A finales de abril, Farmajo renunció a la idea de prorrogar su mandato, por lo que recomendó a Roble la tarea de dirigir los preparativos de la votación, que siempre se propuso hasta la enésima crisis de las últimas semanas. La comunidad internacional pues también digamos que ha reaccionado un poco a esto, y Roble y la oposición acusan a Farmajo de intentar un golpe de Estado con la destitución del primer ministro y el reciente fuerte despliegue militar en Mogadiscio. El país se ha sumido así en una nueva crisis política que ha suscitado la preocupación pues, internacional, por ejemplo, de organizaciones o entidades como las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, así también como el país americano, donde ellos piden una solución basada en el diálogo y que se evite cualquier provocación o uso de la fuerza que pueda socavar la paz y estabilidad en el país. Bueno, uno pensaría que ya con estos ingredientes estaría terminado la descripción tremenda de eso, pues no, faltan todavía muchas cosas que describir y estamos hablando de algo que tiene fama mundial, ¿no? La violencia yihadista. En toda esta difícil situación que hemos escrito, continúan los ataques del grupo Al-Shabaab, facilitados según muchos por la crisis y el estancamiento electoral. Los yihadistas, expulsados de la capital por la Unión Africana en 2011, siguen controlando amplias zonas rurales y realizan regularmente atentados en Mogadiscio. Hace unos días se produjo un atentado en la región costera de Lamu, en Kenia, en la frontera con Somalia, en la que murieron 6 personas. Por desgracia, es la amarga reflexión de Giuseppe Cavallini, director de la revista Nigrizia, editada mensualmente por parte de los misioneros combonianos, dedicada al continente africano y a los africanos en el mundo, y declaran: no hay ninguna esperanza de que las cosas se resuelvan fácilmente. Parece que vamos hacia una nueva espiral de violencia. El temor de Cavallini es que este enfrentamiento entre las fuerzas del presidente y del premier acabe por dar la luz a los militares, que de hecho nunca han salido de Somalia. El campo de Dadaab, los millones de personas que abandonan sus hogares en Somalia, lo hacen para escapar del hambre, de la pobreza y la violencia yihadista. Uno de los campos que acoge a los somalistas, que ayudan a los somalíes que huyen, es el Dadaab en Kenia, en la frontera con Somalia, considerado el mayor asentamiento de refugiados del mundo, abierto en 1991 para acoger el flujo de somalíes que huían de la guerra civil
de la guerra civil. En la actualidad hay 3 campamentos que albergan unas 218,000 personas, pero en los últimos años el número se ha incrementado a 330,000. En Somalia no solo hay un problema de inestabilidad política, explica Luciano Centonce, de la ONG CEFA, que esta ONG está presente en el campamento. Hay un problema de movimientos de población debido a las crisis ambientales por las que los refugiados internos que se desplazan a otras partes del país y que crean una presión considerable desde el punto de vista de la convivencia y creando una necesidad de alimentos en zonas que ciertamente no son afortunadas en el norte, hacia las zonas de Puntlandia y Somalilandia, junto a los movimientos hacia la frontera con Kenia, hacia el campo de Dadaab y hacia las rutas migratorias que atraviesan el Sahel para dirigirse a Europa. Pues Jorge, también resulta que 6 millones, pues siendo así la situación, de somalíes, que es más o menos equivaldría al 40% de la población, se enfrentan en estos momentos a una situación de inseguridad alimentaria extrema con probables focos de hambruna en lo que es 6 zonas del país. Este rápido deterioro de la situación humanitaria coincide con una coyuntura en la que millones de somalíes han agotado su capacidad para hacer frente a esta crisis. Además, la escasez de fondos para las tareas de auxilio implican que los trabajadores humanitarios no podrán cubrir las necesidades del creciente número de personas que se enfrentan a esta emergencia. Hasta el pasado mes de febrero, las agencias humanitarias asistían conjuntamente a cerca de 2 millones de personas, pero una drástica caída en las contribuciones afectadas por los donantes internacionales impide conservar y ampliar la ayuda humanitaria y satisfacer así pues las crecientes ayudas o necesidades de auxilio pues que necesita la comunidad. De no solucionarse urgentemente esta escasez de fondos, los organismos avisan que la situación podría empeorar y que se producirá un grave riesgo de hambruna generalizada. La última vez que Somalia se encontró en una situación similar fue en 2011, no muy lejano la verdad, cuando la hambruna se cobró unas 250,000 víctimas. Tenaz. Bueno, otro ingrediente adicional, ¿no? Si Somalia está en la primera línea del cambio climático, que es algo también grave lo que está sucediendo en este sentido. El 23 de noviembre, el gobierno federal declaró una emergencia por sequía, ya que el país lleva 3 temporadas consecutivas de lluvias por debajo, pero muy por debajo de la media. A finales del 2021, más de 3.200.000 personas se enfrentaron a una grave escasez de agua, alimentos y pastos, y casi 169,000 han sido desplazadas de sus hogares debido a la sequía. La actual sequía ha devastado los medios de subsistencia y ha llevado a las familias al borde del desastre, declaró la ministra federal de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres, Khadija Diride. Existe un alto riesgo de que sin ayuda humanitaria inmediata, niños, mujeres y hombres empiecen a morir de hambre, apuntó esta representante de los asuntos humanitarios. En el país, es el país más afectado por la sequía en el Cuerno de África. Las últimas proyecciones indican que hasta 1.400.000 somalíes podrían verse desplazados por la sequía en los próximos 6 meses. El ganado está muriendo de hambre y los precios de los alimentos, el agua y el combustible están aumentando rápidamente. Se prevé que la producción de cultivos en enero sea entre un 50% y un 70% inferior a la media de los últimos 10 años. Además de que la sequía, es probable que los conflictos y la inseguridad sigan siendo los principales motores de las necesidades humanitarias y los desplazamientos internos de Somalia a lo largo del 2022. Además, también, Jorge, pienso yo que las tensiones políticas actuales, ¿no? El conflicto con Al-Shabaab y las implicaciones regionales del conflicto de Etiopía, el posible vacío de seguridad creado por la reconfiguración de la misión de la Unión Africana y el cierre de las bases de operaciones avanzadas probablemente causarán desplazamientos internos
y supondrán obstáculos para el acceso humanitario. Son, digamos, estas también un poco algunas de las advertencias que hacen las Naciones Unidas. El conflicto y la inseguridad, por ejemplo, han obligado a 777.000 personas a abandonar sus hogares en lo que fue el transcurso del año pasado. En total, más de 2,9 millones de personas están desplazadas internamente en Somalia, una de las cifras más altas en el mundo. La mayoría de ellas necesitan ayuda para poder sobrevivir. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de esta población desplazada y se enfrentan a un mayor riesgo de violencia sexual y acoso, abusos y violencia de género. Es imposible describir en estos minutos el dramatismo de un país como el que se está viviendo actualmente ahí en Somalia. ¿No? Es imposible describirlo, no existe la cantidad de términos en los cuales pudieras tener uno la vehemencia de lo que está sucediendo. Pero además, quizás ya como conclusión, porque ya nos vamos a despedir, lo que se me ocurre pensar es decir, ¿quién del mundo o qué porcentaje del mundo está enterado de esta grave situación de Somalia? Yo me atrevería a decir que un muy bajo porcentaje, ¿no? Yo no creo ni el 10%. ¿Qué sucede contra no menosprecio ni minimizo, simplemente a nivel comparativo? La guerra de Ucrania, que ciertamente es un drama también, se está viviendo un drama, pero la guerra en Ucrania y Rusia ha producido alrededor de 400,000 muertos, ¿no? Aquí llevamos más de 2 millones o 3 millones de personas que han fallecido y que están en el precipicio, en la orilla del precipicio de caerse, y estamos hablando no de 1 o 2 o 3 personas, estamos hablando de 500, 600,000 personas que van a morir de hambre, y sin embargo se siguen retroalimentando con armamentos, seguimos nosotros volteando la mirada a otros países, y hay situaciones como esta en otros 30 países. Es un drama lo que estamos viviendo y es una situación de mucha anarquía. ¿Sabes qué pensaría yo? Que también es un poco en parte ese enfoque que tú dices, y es como a las potencias, ¿no? Claramente Europa es el viejo continente, digamos que, por no decir tal vez el que mejor se ubique, tal vez por decirlo, porque pues sabemos que África también conlleva otras problemáticas. Este no es el único conflicto, la única guerra que hay en este continente, y tienen situaciones bastante complicadas de hambruna, y como lo vimos es el caso de Somalia, que pareciera que todas las problemáticas se le juntarán. Jorge, es bastante complicado. Pues sí, lamentablemente, bueno, nosotros nos sentimos satisfechos por haber compartido con ustedes algo que es una indignación para la humanidad. Nos sentimos muy impotentes porque son situaciones que salen de nuestro alcance, pero nos indignamos, y esa es una forma de expresar nuestra indignación, el compartir con ustedes este tipo de temas de las desgracias que están sufriendo parte de la humanidad. Agradecemos muchísimo su presencia. La verdad es que nos sentimos muy halagados con que nos acompañen con esto. Los invitamos al próximo podcast, y por supuesto les invitamos a que nos den su like si es que esto... Yo no sé si el calificativo sea gustar, si les haya gustado. Yo no creo que guste, pues, pero... Los invitamos también a opinar. Sí, así es. Bien, muchas gracias, María Camila, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Jorge, también por tu compañía, por tus opiniones, y esperamos les haya gustado. Nos vemos en una próxima emisión de Polianarquía. Bien.